Hola, buen día. Si todos me pueden escuchar o venir un poquito más cerca. Buen día. Los espero un segundo. Bueno, buen día a todos. Espero que estén todos muy bien. Este lunes 10 de diciembre, de verdad que no lo puedo creer. Martes, es martes, wow, ok, bien empiezo. Para los que no me conocen, yo soy Zachary Brake, director comercial del grupo y hijo de Ricardo, el chairman que está ahí. Por parte del Kaikoura y Chakras Park, bienvenidos. Primero, para los que están acá por primera vez hoy y los economistas, y luego para nuestra querida comunidad de Chakras Park. Su participación en este tipo de encuentros y de verdad en todos los aspectos del proyecto es sumamente importante. No puede ser más importante. Es un hecho, creo que la comunidad de Chakras Park que hemos logrado es único y muy especial. Ustedes son de verdad la vida del proyecto y no estaremos donde estamos hoy sin tu apoyo continuo. Así que muchísimas gracias. No siempre estoy para este tipo de reunión porque voy y vuelvo todo el tiempo, pero me alegro mucho estar hoy y estar con ustedes. Así que buen fin de año y ahora tendremos un video y después charlaría un poquito. Gracias. Hola, muy buen día para todos. Nada, cortito. Quisimos hacer este evento de mañana, un desayuno de trabajo, reflejando lo que es el espíritu de Chakras Park, que es integración y conocernos y no solamente que sea la infraestructura de las oficinas y los lugares comunes, sino la parte humana, que es a lo que le damos muchísima importancia. Así que aprovechamos este momento para celebrar lo que ha sido un muy buen año para Chakras Park, donde pudimos entregar este segundo edificio, lanzar el tercero. Y bueno, tenemos la ayuda de Juan y de Manuel que nos van a ayudar a entender con lo difícil que es esta Argentina que cambia todo el tiempo, de la cual estamos muy esperanzados todos y creemos que va a ser mejor de lo que viene, que eso hacía mucho tiempo que por lo menos no sabemos si va a pasar, pero hace mucho no lo sentíamos, así que los presento, los dejo en manos de ellos y bueno, del lado de Richard, de mí, de Zach, agradecerles muchísimo porque son parte importantísima del equipo en la que estamos todos juntos. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos y cerramos el año y vamos hacia uno mejor. Así que los dejo en buenas manos. Bueno, buen día para todos. Gracias por venir. Esperemos tener algo interesante para decir. La idea es agradecerles a Chakras Park por la invitación. Un gusto. Divinas las oficinas, divino el predio. No lo conocíamos, pasábamos siempre de largo, pero nunca habíamos entrado. Y la presentación está dividida en dos. Vamos a hablar de coyuntura económica, lo que está pasando con esta nueva economía argentina, y la segunda parte de inversiones,
Nos vamos a enfocar solamente en inversiones domésticas en Argentina y en la economía argentina. Después, cuando abrimos preguntas y respuestas, si hay que hablar un poquito de Latinoamérica, Estados Unidos, Brasil, lo que sea, lo hacemos en el ping-pong. ¿Más para acá? Sí. Y bueno, empezamos. Cualquier interrupción, me interrumpen, debatimos, lo que quieran. Bueno, ¿qué está pasando en la economía argentina, no? Lo primero que vamos a mencionar es un poquito la herencia, pero no demasiado. La idea es mirar para adelante, pero no para atrás. Cuando Milei asumió en diciembre, Argentina estaba en un punto caótico, ¿no? Las reservas internacionales eran menos 10.000, o sea, tenía reservas negativas, el Banco Central totalmente quebrado. La inflación venía en un promedio del 5% semanal, 4% semanal, 3% semanal. Extrapolando esa inflación, estábamos bailando con la hiper. Una hiper es 10% semanal, pero con la inflación, una vez que despega, cuando vas al desorden macroeconómico y a una potencial devaluación tras devaluación, Argentina en los 80, Latinoamérica en los 80, eso vas a un camino desconocido en lo monetario y gracias a Dios se evitó. Lo segundo es que tenemos una brecha cambiaria del 150-180% entre los dos tipos de cambio. Una economía no puede funcionar con esa brecha cambiaria. Y una demanda de dinero por el suelo, que es re importante. O sea, nadie quería pesos, ¿no? Con lo cual, la herencia yo diría que era caótica, totalmente caótica. Pero había un punto muy a favor en la herencia. Cuando asumió Macri a fines del 2015, ¿no? Cristina entregó un paquetito con un moño y una bomba dentro. Pero esa bomba no había estallado. Cuando se va Cristina en el 2015, el salario en dólares en Argentina estaba casi en el máximo histórico. O sea, el poder de consumo muy alto. El salario real súper alto porque las tarifas estaban muy bajas. Con lo cual la sociedad demandó un cambio, pero con la economía en la calle funcionando. ¿Está bien? Obviamente un experto financiero, macroeconómico, un empresario sabía que eso no caminaba, pero la parte social demandaba que esos cambios iban a ser difíciles de implementar, porque la bomba no había explotado todavía. Cuando asume Milei, la gran ventaja que tiene Milei yo creo que es política en el sentido que en Argentina empieza la recesión no en diciembre con la devaluación. La recesión argentina empieza en junio del 2023. La inflación se dispara aún sin devaluación, o sea, se dispara solamente por la brecha cambiaria y el desorden monetario. Con lo cual ya la sociedad, cuando arranca Milei enero, febrero y las fuertes reformas y el fuerte ajuste, ya venía mal. Venía mal el salario en dólares, el salario real, ya la economía venía en recesión, con lo cual yo eso creo que juega un gran punto a favor para la Argentina. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a repasar lo fiscal, lo micro, lo macro, un poco el régimen cambiario y después Manu hablar un poquito de la parte de inversiones. El gran cambio, el primer cambio fiscal, ¿no? Argentina venía de 15 años financiando su déficit fiscal a no tener, primero que hizo kirchnerismo, vació las reservas, se comió el déficit fiscal, el superávit fiscal, después de las crisis del 2001. Estatizó las FJP. Cuando no le quedó más créditos, se desarrolló el crédito internacional, se empezó a financiar con emisión monetaria. Cuando suma Alberto Fernández, el déficit empieza a subir de nuevo y Argentina se vuelve a financiar con mercados de crédito cerrado con emisión monetaria. Para poner en números, Argentina financió 4 puntos del PBI con emisión monetaria. Para que tengan una idea de la cantidad de pesos, la base monetaria eran 6 puntos del PBI. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo una economía puede funcionar si yo cada año y medio duplico la cantidad de pesos que nadie quiere para financiar al fisco? Eso no puede funcionar nunca en ningún lado. Y eso es lo que cortó de raíz el gobierno de Milei. Con lo cual, pasamos a una consolidación espectacular. O sea, después de 15 años volvimos a tener superávit primario. ¿Qué es superávit primario? Superávit antes del pago de interés. De un déficit fiscal que venía en el 3, 3,5 del producto, pasamos a un superávit hasta hoy 1,8. Totalmente impensado para todos. Solamente el equipo económico con el empuje del presidente político pudo lograr esto y totalmente impensado para todos. Y no solamente eso, que se reduce la emisión de dinero sin demanda, la emisión de dinero para financiar al fisco. Fíjense, en el gráfico este es el déficit primario más el pago de intereses. Y la barrita, la liñita verde, es la emisión monetaria por parte del Banco Central solo para financiar al fisco. Fíjense cómo se termina completamente. Uruguay y Brasil tienen 2 puntos de déficit, no pasa nada. Sí, pasa, es mejor tener superávit, pero lo financian en el mercado de crédito. O sea, no emiten para financiar al fisco. Eso fue lo dañino, con lo cual creo que toda crítica al equipo económico es bienvenida, puede sumar, vamos a criticar, pero esto es el cambio que demandábamos todos los técnicos. O sea, este es el cambio que Argentina necesitaba, sin esto no se podía empezar a hablar. El gobierno lo hizo y lo hizo con creces y hasta lo hizo un poco de más, me animo a decir.
Y otra cosa, cuando tenemos el gasto público en el 2000, el gasto público históricamente fue 30 puntos del PIB en Argentina. Provincias, nación y municipios. En la crisis del 2001 bajó un poquito, la crisis licúa gasto en todo el mundo, y después desde el 2006 hasta el 2015, el kirchnerismo subió el gasto público 15, 14 puntos del PBI. Kirchnerismo y los gobernadores y los intendentes, todos. ¿Está bien? Macri baja 3 puntos el gasto agregado, provincia y nación. Alberto no lo sube. Alberto no sube el gasto. ¿Por qué? Porque con la inflación el gasto se iba licuando en términos reales. O sea, la inflación hizo gran trabajo por Argentina en muchos años también de evitar el desborde fiscal. Y fíjense lo que hace Milei. El primer año el déficit baja 7 o 6 puntos y medio. El gasto, perdón, baja 6 puntos y medio. Gran parte de eso es la nación, pero también las provincias. Basta de transferencias discrecionales, no las reducimos, no, cero transferencias discrecionales, con lo cual provincias y municipios sin crédito tuvieron que ajustar gasto. El gasto en las provincias se está ajustando un 20% en términos reales. El gasto en la nación está ajustando un 28% en términos reales. Lo bueno para el año que viene, ¿vamos a poder seguir con superávit primario? Sí, creo que sí. ¿Va a ser más desafiante? Sí, claro, porque tuvimos blanqueo, moratoria, impuesto país, eso es 1,5 puntos del PBI, que es el superávit primario de este año, básicamente. El año que viene, ¿qué tenemos? El crecimiento de la economía. Ajustó el gasto con los ingresos cayendo por la recesión. El año que viene la economía va a crecer entre 4 y 6, depende de las proyecciones. Los ingresos fiscales van a subir. Los ingresos fiscales en Argentina son muy procíclicos, ¿no? El más común, que ustedes lo conocen, todos lo conocemos de memoria, ingresos brutos, por ejemplo. Y eso va a ayudar a que mejore la recaudación de impuestos, con lo cual yo creo que el déficit primario llegó para quedarse, no solo por la vocación del presidente, sino estructuralmente hubo un cambio fiscal y es totalmente espectacular a mi juicio, y no había otra manera. ¿Cuál es la otra forma? Romper contratos. Plan Bonex, default de la deuda doméstica, default de la deuda internacional. Creo que lo bueno de este gobierno es que demostró que romper contratos y no respetar los derechos de propiedad termina siendo mucho más costoso para la gente de pie que no romperlos. O sea, es mucho mejor ajustar gasto de forma genuina que romper contratos. Romper contratos no solo marcan que tu crecimiento a largo plazo se estropea, porque no tenés más crédito, sin crédito internacional uno puede muy difícil crecer, sino también que romper contratos es dañino hasta el corto plazo, ¿no? Milei evitó todo eso, con lo cual, en lo fiscal, un 10. En lo monetario, el presidente tenía como un capricho monetarista, ¿no? Que no quiere más pasivos remunerados. O sea, le sacó toda la deuda al Banco Central, pero esa deuda no desapareció. ¿Dónde fue? Al Tesoro Nacional. Fíjense en qué. La leñita celeste es la deuda del Banco Central. Las famosas LELIQs, LEVAQs, PASES, como quieran llamarlo, los pasivos remunerados del Banco Central. Eso se terminó y eso fue a parar a deuda del Tesoro. ¿Esto es un gran cambio? No, no es un cambio para nosotros rotundo. No tiene vital importancia. Creo que acá el equipo económico le dio un capricho presidencial, que ya el equipo económico muy bien lo otorgó, un equipo económico bastante pragmático con Bausili y Caputo. ¿Cuál es el gran cambio? Que antes los pasivos remunerados yo emitía para financiar al fisco y como había muchos pesos y hubo inflación, ¿qué hacía? Le ponía una letra al sector privado y le sacaba los pesos. Esa letra que le ponía pagaba interés. Después se emitía para el fisco y para pagar los intereses del propio Banco Central. Bueno, se terminó. No se financia más para el fisco y ahora la deuda en pesos es muchísimo más sostenible, pues se paga con superávit. O sea, no hay que emitir deuda para pagar deuda vieja. ¿Está bien? Y por otro lado, algo que volvió y es muy positivo es la demanda de pesos. Lo hablamos con Richard recién. O sea, cuando uno no demanda pesos, la velocidad de los pesos sube, empieza a circular, ¿no? El ejemplo máximo fue en 89, en el 90. Y en diciembre estuvimos bordeando otra iceberg con la velocidad de circulación del peso al máximo. Desde abril hasta hoy, la demanda de pesos viene subiendo, la base monetaria viene subiendo. ¿Emite el gobierno? Sí, emite. Y está perfecto que emite el gobierno, porque emite contra compra de divisas y para solventar la demanda genuina de moneda doméstica. No está mal que aumente la cantidad de dinero si es contra demanda real. La economía argentina se debe monetizar. Tenemos 6 puntos del PIB es la base monetaria. En cualquier economía normal es 12 puntos. ¿Se entiende? O sea, no está mal, basta sacarse chip, emisión de dinero cero. Eso sí es para el fisco, está muy mal. Pero si es crecimiento genuino de la demanda de dinero, la demanda ya va a crecer. Porque aunque no emita el fisco, cuando el banco toma depósitos y da un crédito, hace creación secundaria del dinero. Y eso es muy bueno para la economía y es la demanda de pesos que estamos viendo y la demanda de crédito. Política monetaria, se acomodó la fiscal. Como la fiscal es muy buena, la política monetaria es bastante buena también.
Vamos al sector externo, a las divisas. El gobierno asumió con 10.000 millones de dólares de reservas negativas. Producto de la devaluación, cayeron las IMPO, la cosecha terminó siendo un poco mejor de lo que todos esperábamos. Vaca muerta o energía revirtió el signo negativo. Este año vamos a ser exportadores netos de energía. Bueno, acá en la provincia saben mejor que yo. Oil and Gas van a ser 5.000 millones de dólares. El central pudo recomponer reservas. ¿Llegamos a ser cero? Casi, son menos 3.000. Pudo recomponer reservas. El Banco Central compró reservas todo el primer trimestre. En julio tuvo un bache. En junio, julio tuvo un bache que no pudo comprar. Si se acuerdan, en junio, julio, cuando el central empezó a vender reservas, hubo algún miedo como que el modelo no cierre. El contado con líquido y luz se fueron a 1.400, ¿no? A mitad de año. No sé tanto, pero se fue a 1.400, el riesgo país volvió a subir y empezaron los miedos de nuevo sobre la sostenibilidad del modelo asociada al tipo de cambio. ¿Qué pasó? El gobierno siguió con su disciplina fiscal y tuvo un arma bajo la manga espectacular que todos minimizamos, que fue el blanqueo. El blanqueo de capitales Argentina está dando algo así como 20.000 millones de dólares al sistema financiero, no al gobierno, pero indirectamente le dio como 6.000 millones de dólares al Banco Central. ¿Y por qué? Porque se creó un mecanismo muy virtuoso para el Banco Central. Había depósitos, había 10.000 millones de dólares de depósitos en los bancos en dólares. Con el blanqueo, las cuentas eran todo corriendo a depositar dólares, pasaron a 30.000 millones de dólares. Esa liquidez del sistema financiero que hizo que muchos bancos se empiecen a prestar para préstamos de exportaciones. Los exportadores con el tipo de cambio yendo al 2% mensual, ¿no? Y la tasa al 3,5% en pesos, que eso lo va a explicar Manu, ¿qué hacían? Tenían incentivo a tomar dólares y liquidarlos. Con lo cual el Banco Central empezó a comprar más de los exportadores. ¿Y después qué pasó? Después vino las emisiones de deuda. Y esto está muy asociado al cepo. Como hay más confianza, se emite más deuda del sector privado. En Argentina el sector privado está totalmente desapalancado. El sector privado argentino no tiene deuda, ni los hogares, por un crédito hipotecario, ni las empresas, porque había muy poco crédito. Con las emisiones de deuda, ¿qué pasó? Cuando una empresa emite un bono, no sé, Pampa emite un bono local, Pampa Energía, al 6%, tiene que liquidar esos dólares en el mercado de cambios. Cuando los liquida, ¿quién los compra? El Banco Central. Y el Banco Central fortalece reservas. Desde que empezó el blanqueo crea oferta de dólares invertibles, que estaban en el colchón, no se podían invertir, pero son invertibles. Las empresas que tienen demanda de crédito, se juntó, ¿no? La oferta y la demanda, empiezan las emisiones de deuda y eso termina beneficiando al Banco Central. Todas esas emisiones de deuda, por normativa cambiaria, van a liquidarse al mercado oficial. Las compra el central, fíjense el central, cómo pudo comprar reservas por la cuenta financiera. O sea, la cuenta financiera en 3 meses trajo 7.000 millones de dólares a la Argentina. O sea, el blanqueo le dio un puente buenísimo hasta la próxima cosecha. ¿Es sostenible esto? Yo creo que es un puente, no es muy sostenible. ¿Por qué? Porque parte de estas emisiones, por ejemplo, un ejemplo bien de esta semana, Pampa Energía ayer emitió, o Vista Oil, emitió en Nueva York a 10 años al 7,5%. Deuda. Deuda genuina para vaca muerta. Pampa o Vista hace 10 días emitieron en el mercado local al 5%. ¿Cómo puede ser que en Nueva York le pidan el 7,5% y localmente le pidamos el 5%? Porque las emisiones locales son ley argentina y el cepo regulatoriamente no lo deja a los importadores comprar bonos ley Nueva York. Esas cosas del cepo que quedaron y el gobierno es hábil y no las saca. ¿Está bien? Con lo cual, el cepo crea que algunas empresas, básicamente importadores o los que acceden al mercado oficial, no puedan comprar bonos ley Nueva York, compra bonos ley Argentina. Una empresa puede emitir al 5 o 6% en dólares. O sea, emite baratísimo por el cepo. Cuando la empresa emite, agarra dólares y ¿dónde van? Al Banco Central. El blanqueo cerró un circuito financiero espectacular. Primera conclusión, espectacular, dio un puente, le trajo muchas divisas al central, y cuando aumentó el ritmo de liquidación de exportaciones, cuando el tipo de cambio está estable, mejor liquidemos y pongamos la plata a tasa de interés, ¿no? Cuando se empieza a liquidar fuerte el agro, también lo que pasa que es el 80% del agro donde va a las exportaciones, al mercado oficial, y acuérdense que el 20% donde va al contado con liquidación, ¿no? El dólar Belén, el dólar exportador es 80 el oficial, 20 el dólar libre. Mucha divisa de exportación al dólar libre. ¿Qué pasó con el dólar libre? Convergió al oficial. Hace 3 meses, en una reunión de inversores, yo dije, el que piensa eso está loco. O sea, y el único loco era yo, en definitiva, porque convergió al oficial. De nuevo, yo creo que eso ayudó mucho el cepo, ayudó mucho el blanqueo, a este tipo de cambio real, o sea, lo hablábamos con Richard recién, a este tipo de cambio Argentina está caro,
y ahora vamos a hacer un poquito la parte del tipo de cambio. Pero no importa, el blanqueo le dio un buen puente al gobierno. ¿Está bien? Por lo menos hasta la próxima cosecha, y ahí verá qué hace con el régimen cambiario. ¿Deja el cepo o no deja el cepo? Veremos qué hace el gobierno. Y otra prueba espectacular. Desde el mes de agosto, Trump picó en punta en las encuestas, que se comía todo, ¿no? En Estados Unidos. Así fue, ganó la presidencia, ganó ambas cámaras. Cuando Trump empezó a picar en punta, ¿quién empezó a picar en punta? El dólar. Empezó a subir la tasa de interés en Estados Unidos, se empezó a depreciar el real, se empezó a depreciar el peso mexicano, ¿no? Y en otra época, el dólar en Argentina, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese ido a cualquier lado. Y no solo que no se fue, sino que se apreció. O sea, Argentina fue una dinámica completamente distinta al resto del mundo. Y esto es un buen test para la política económica, para el equipo económico. Lo que tenemos más o menos funciona porque lo testeamos con un escenario internacional de los últimos 3 meses malísimo a nivel financiero. Y nuestros bonos subieron cuando el resto de los bonos bajaron. Nuestro tipo de cambio se apreció cuando las monedas emergentes se depreciaron. Con lo cual es muy bueno. Y un poco yendo al tipo de cambio, ¿no? Argentina puede tener un dólar de 1050. ¿También? Eso en largo plazo puede funcionar para Argentina. El gobierno te va a decir que sí. Y está perfecto, puede ser el gobierno. ¿Y qué te va a mostrar esta diapositiva? Y esta diapositiva es verdad, y no viene de este gobierno, viene de largo plazo. Incluso el kirchnerismo fue muy pro oil and gas. El kirchnerismo favoreció mucho la inversión de petróleo y gas. Eso creo que yo, o la poca cosa buena que ha hecho, pero no me quiero meter en el gobierno anterior. Argentina tiene un saldo exportable en los próximos 8 años, más o menos, Vaca Muerta va a producir 800.000 barriles de crudo más. Argentina consume 500.000 barriles de crudo más. Ya produce 700.000 barriles, ya sobran 200.000 para la exportación. De acá a 10 años voy a meter un saldo exportable de 700.000 o 800.000 barriles de crudo más por año, que no puede quedar acá. O sea, ¿dónde le vamos a poner el petróleo ese? Y ya está hecho la infraestructura para sacarlo, para exportarlo. Ya está hecha. Le faltan 2 años para terminar el segundo oleoducto grande. Con lo cual, el saldo exportable de Argentina va a subir en 20.000 millones de dólares. La economía argentina, ¿no? 7 años va a meter una soja. Soja todo, poroto, harina y aceite. O sea, metimos un complejo exportador sojero más en 8 años con Vaca Muerta. Y esto acá no está minería. Que minería va mucho más lento, tiene otro proceso, pero tiene un saldo exportable potencial grandísimo. El gobierno te dice, bueno, el tipo de cambio se va a apreciar porque viene Vaca Muerta. ¿Saben? Eso es lo que dice el gobierno y tiene su punto. Así como podrán notar que hablé un poco bien del gobierno, o demasiado bien del gobierno, creo que a mí este punto me preocupa demasiado, que es el tipo de cambio real. Este es el tipo de cambio real oficial. O sea, es el dólar oficial deflactado por inflación y en comparación con nuestros socios, Brasil, Chile, Comunidad Europea, China, Estados Unidos. ¿Está bien? Fíjense, si esto sigue a fin de año vamos a estar acá. Vamos a tener un dólar de igual de caro que el que dejó Cristina en el 2015. ¿Está bien? Antes que asuma Macri, la devaluación de Sturzenegger y Prat-Gay, ¿se acuerdan? En diciembre ni bien asumió. Este es el dólar que dejó Massa primero, la devaluación de Massa que se la comió a los 15 días, y esta es la última devaluación de Milei. Fíjense lo rápido que se apreció el tipo de cambio. El gobierno, yo creo que abusó un poco el ancla cambiaria para bajar la inflación. Creo que quiso bajar la inflación demasiado rápido. ¿Está bien? Que al final del día eso es bueno para el país, para la política, pero hay que ver si es sostenible mirando la apreciación del tipo de cambio. Y esto es el dólar libre, que ahora después lo vamos a mencionar. Mi principal preocupación es esa. O sea, creo que el tipo de cambio se está apreciando demasiado rápido. Que Vaca Muerta no pasa nada porque tiene insumos en dólares y exporta en dólares. El agro hasta ahí porque tiene muchos insumos en dólares. Pero hay un montón de sectores de la economía que pueden exportar, y ustedes lo saben mejor que nadie acá en la región, y no tienen insumos en dólares. Con lo cual, y ni hablar el conurbano, Córdoba, Santa Fe, todo ese franja industrial, y no hablo de textiles, que eso me parece que va por otro lado, sino un montón de rubros que necesitan, creo yo, un tipo de cambio más normal. Yo veo un tipo de cambio un poco apreciado, el gobierno me lo revierte esto con Vaca Muerta, buen punto, te lo revierte con el superávit fiscal. Si hay superávit fiscal, el tipo de cambio se aprecia, tiene su punto y es correcto, pero a mí este punto me llama un poquito la atención. ¿Me preocupa demasiado? Me ocupa el tiempo, hay que mirarlo, pero Argentina no está en la convertibilidad, no está del 1 a 1, no está dolarizada, no tiene un tipo de cambio fijo, una caja de conversión. Argentina tiene un crawling peg, que es que se levanta a la mañana Caputo, Milei y Bausili y dicen, hoy es el 2, ¿qué hacemos mañana? ¿Se entiende?
tiene un tipo de cambio, un régimen monetario que puede cambiar, un régimen cambiario que puede cambiar. O sea, Argentina no está casada con ese 2% y creo yo que cuando el gobierno se anime a flotar un poquito, se anime a flotar el tipo de cambio descubrirá un poco su precio, ¿no? Y tendrá su volatilidad, ese es un shock externo por caída del precio de la soja o del petróleo, del gas o lo que fuera, el tipo de cambio va a encontrar un precio un poquito más de equilibrio. Con lo cual es un tema a seguir, pero me parece que el gobierno tiene salidas. Lo que sí no me gustaría es que se casen con el crawling peg del 2% y con el cepo y que dicen que el tipo de cambio no importa para el equilibrio fiscal. Eso es mentira. México en el 95, Chile en el 82, la convertibilidad, el plan real, todo eso terminó mal con equilibrio fiscal, por un abrupto atraso cambiario. ¿Está bien? No digo que vaya a terminar mal, pero sí es un punto a tener atención. Y lo que es fantástico, otro punto muy asociado al crawling peg y muy asociado a la disciplina fiscal y que se cortó la emisión de lleno es la desinflación. La desinflación es mucho más rápida de lo que todos pensábamos y se está haciendo con ajuste de precios relativos. Esta leñita para arriba es los precios generales contra la canasta de núcleo. Algo técnico, pero que significa estás ajustando tarifas y aún así la inflación bajó. Hiciste gran esfuerzo de acomodar los precios relativos, básicamente las tarifas y el tipo de cambio, y aún así pudiste bajar la inflación. Con lo cual, para adelante la inflación va a tener mucho menos desafiante porque es menor, porque el ajuste de tarifa está casi todo hecho, casi es muy poco lo que queda remanente de todas las tarifas, y que le va a agregar un poquito más de dificultad a este desafío, el tipo de cambio. ¿Está bien? Y lo charlábamos con Richard justo recién, es ¿qué pasa si el gobierno flota? Si el gobierno flota y el tipo de cambio sube un 15-20% a un nivel más razonable según el gráfico anterior. Eso se llama pass-through. ¿Cuánto de la inflación, cuánto de la devaluación pasa a la inflación? Si esa devaluación es desordenada, como la última de Massa, el 100%. La devaluación no tiene efectos reales. Me voy al otro extremo. Chile, Perú, Brasil devaluaron 30% los últimos trimestres. La inflación apenas se movió, porque tiene la expectativa de inflación anclada. Yo creo que Argentina salió de un lado, del lado malo donde estábamos, todavía no se recibió, no egresó como economía estable para ir a ese lado, pero estamos en el medio, con lo cual a mí no me asusta tanto que una suba del tipo de cambio. ¿Va a tener puntos de inflación? Sí, va a subir un poco la inflación, pero pienso que con un costo político totalmente soportable. ¿Está bien? Y ya está la última. Por último, no lo dije, la inflación le va a costar, creo yo, al gobierno quebrar el 2,5, 2,4 o el 2, pero le va a costar por un buen motivo, porque la actividad está creciendo. Argentina desde agosto, los indicadores más generalizados, está creciendo. ¿Crece lento? Sí, la recuperación es lenta, pero está creciendo y va a seguir creciendo la economía argentina. Cuando la economía crece y los salarios recuperan, cuando los salarios recuperan, la inflación, el componente inercial de la inflación es más pesado. Con lo cual va a tener que tener paciencia el gobierno. Yo creo que la última parte de la inflación le va a costar, como siempre se dice, es más fácil perder los primeros 30 kilos que los últimos 10, ¿no? Y que la inflación pasa algo parecido. Y ya lo dejo a Manu. El riesgo país se desplomó y Argentina tiene que pagar deuda, pero hasta el año pasado todos pensábamos que el mercado pensaba que el default era inevitable. Y hoy ya no, porque el gobierno bajó tanto el riesgo país que hoy se financiaría muy caro en el mercado internacional, pero hasta tendría hoy alguna ventanilla abierta de crédito. Chiquita, pero cara, pero abierta y suficiente para no romper contratos. Y si hace un canje, Argentina hoy puede empezar a hacer un canje parcial de deuda, voluntario, y eso es todo mucho más a menos. Sabemos lo que cuestan los default 2020, 2005, 2001, etcétera, etcétera. Y ahora lo dejo a Manu con la parte de inversiones y después volvemos con la parte de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Yo voy a hablar más de los mercados, de los bonos, de las acciones, cómo fue rindiendo el país, ¿no? Desde estos cambios. Bueno, la primera que vemos es el rendimiento, ¿no?, que tuvo los bonos soberanos. Cualquiera que haya tenido bonos soberanos los últimos años debería estar muy contento, ¿no? Cómo fue comprimiendo el riesgo argentino, que lo fuimos plasmando en lo que es el riesgo país. Acá tenemos a Argentina, ¿no? La línea superior, y cómo fue subiendo en comparación con otros países también de mucho riesgo. Egipto, Ecuador, Pakistán. Como ven, este gráfico parte desde octubre del 2022, que fue un momento bueno de la salida de Guzmán, después que vino Batakis, el
ese momento institucional muy grave que vivimos en su momento con subida de tipo de cambio. De octubre al 22 hasta acá, los bonos más que triplicaron su valor, ¿no? Este es el gráfico del GD30, que es el bono más insignia de la deuda argentina, más líquido. Y bueno, esto cómo se explicó, básicamente por lo que estuvo comentando Juan, ¿no? Toda la mejora macro y sobre todo que vimos a partir de este año. A mitad de año, espectacular la compra de reservas, día a día del Banco Central, la baja en inflación, ¿no? Y sobre todo el ancla fiscal, ¿no? Que es lo más importante del programa. Argentina, básicamente, además de todo el tiempo comunicar la voluntad de pago de deuda, ¿no? También generó capacidad de deuda. Acá vemos lo que es la curva internacional de bonos soberanos, ¿no? De cada país, países emergentes, ¿no? Con mucho riesgo, con las peores calificaciones crediticias. Hace poco a Argentina le subieron la calificación, estamos en triple C+, y bueno, va convergiendo hacia los países emergentes de mejor crédito, ¿no? Lo que se espera, ¿no? Si todo sigue, digamos, con buenas noticias, el Banco Central sigue comprando reservas, vaya a saber qué pase con el acuerdo con el FMI, ¿no? Si en algún momento tenemos algún desembolso, ¿no? El tema de las reservas es una de las principales debilidades de la deuda. Si Argentina recibe algún tipo de ayuda, yo creo que creemos que va a ir comprimiendo un poco más, ¿no? Lo que es la curva soberana. Hoy estamos en un rendimiento del 12-13% para los bonos soberanos y podemos esperar comprimir al 10%, ¿no? Países Pakistán, Ghana, Angola, ¿no? Que son países también complicados, con mucho riesgo. Nos parece acá el año que viene, si las noticias son buenas y también hay que ver el tema de elecciones, Argentina sigue siendo, no es una oportunidad como fue, ¿no? El año pasado de comprar bonos soberanos era algo riesgoso, ¿no? Claramente especulativo. Hoy en día igualmente lo seguimos recomendando los bonos para aquellos que tengan y dicen, bueno, vendo. La verdad que es algo para esperar un poquito más. Hicimos este ejercicio, ¿no? Por ahí se ve un poco complicado, pero básicamente si asumimos que toda la curva argentina pase a rendir 10%, ¿no? Hoy rinde 13, 11. Si toda la curva pasa a rendir 10%, ¿qué bono compro hoy? ¿No? Esperando que rinda 10% en junio del año que viene. Hay que tener en cuenta que en enero los bonos van a pagar, ¿no? Pagan intereses, algunos pagan capital también. Y bueno, en ese ejercicio, básicamente el bono que más nos gusta son los bonos más largos, los de vencimiento más lejano. GD35, GD38, GD41. Acá solamente nombramos los de ley Nueva York, ¿no? Los de ley extranjera, porque lo que se llama el spread de legislación está muy bajo. O sea, es un riesgo que no hace falta asumir, básicamente. Es preferible pagar un poquito más y estar cubierto por la legislación extranjera que en caso, ¿no?, de reestructuración, en caso de default, uno tiene más, digamos, cobertura legal. Entonces, básicamente, de estos bonos, lo que vimos es que el G35 es el que más upside tiene, o sea, nos entregaría una ganancia del 15%. Esto es a 6 meses, ¿no? A junio 2025, lo cual, bueno, es bastante bueno, pero preferimos el GD41. ¿Por qué? Porque es el más barato. Ese bono vale 62 centavos aproximadamente, lo cual es una paridad, sigue siendo bastante baja, ¿no? Todavía tiene espacio para comprimir, pero es bueno comprar bonos de baja paridad porque en el caso de una reestructuración o en realidad de un ofrecimiento de canje, uno tiene más bonos. O sea, con la misma cantidad de dinero puede comprar más cantidad y te da también esa cobertura extra de tener más bonos para canjear, ¿no? Por eso nos parece la mejor opción hoy. Pero bueno, cualquiera de los bonos largos sigue siendo el mejor posicionamiento. Los bonos más cortos no los vemos tan atractivos. Por ahí el que tenga algún G29, G30 podría swapear, ¿no? Vender el bono para irse un poquito más largo. Después, bueno, otra inversión que fue excelente, ¿no?, en los últimos años de Argentina, sobre todo en el periodo 2020-2023, fue lo que es la deuda corporativa, ¿no? Son los emisores de deuda, que estuvo, bueno, comentando Juano que se están beneficiando mucho del blanqueo, ¿no? Con tantos dólares disponibles para emitir, ¿no? Y tienen proyectos de inversión, ¿no?, estas empresas. Sobre todo están muy ligadas a lo que es Vaca Muerta, petróleo, gas. Y lo más interesante que pasó en los últimos años con la deuda corporativa es que las empresas se desapalancaron muchísimo. O sea, tienen niveles de deuda muy bajos comparables con países de la región, ¿no? O sea, con otros países emergentes. Hay empresas que hasta tienen deuda neta negativa, no sé, el caso de TGS, el Transportadora del Sur,
Después Arcor, PAE también tienen deuda neta, que sería la deuda neteada del cash es menor que, digamos, y neteada del cash es menor que lo que tiene que pagar, digamos, de deuda, ¿no? O sea, todos los activos que tiene superan a la deuda que tiene. Y bueno, hay varias acá oportunidades y emisores que a nosotros nos gustan, están muy desapalancadas. ¿Por qué? Porque en el periodo, ¿no?, del cepo cambiario que se volvió en 2019, las empresas tenían acceso al mercado cambiario oficial. Entonces compraban dólares baratos para pagar su deuda. Y con la brecha que llegó hasta el 150%, más o menos, hubo periodos de brecha altísima. Imagínense que el costo de deuda para esa empresa era bajísimo, ¿no? Porque accedían, nunca dejaron de acceder al tipo de cambio oficial. Después, bueno, esta es la curva de los bonos corporativos argentinos de Ley Nueva York. También acá nosotros optamos por la legislación Nueva York de esta curva. Y bueno, ahí tenemos emisores como CAPEX, YPF, TGS, Pampa, Raxa, YPF Luz. Raxa por ahí la conocen, que es una empresa desarrolladora de la Ciudad de Buenos Aires que tiene varios emprendimientos ahí en Avenida Libertador. Y son bonos recontra que vemos seguros, con muy bajo nivel de deuda neta, también con muchos activos de cobertura, flujos en dólares, ¿no? Cada caso es particular, pero estas empresas están muy sólidas, tienen negocios en dólares, entonces tienen capacidad de pago, ¿no? Porque básicamente están anclados en la moneda que deben. Y después, bueno, tienen negocios que están en crecimiento, ¿no? Como el caso de Pampa, con el caso de TGS, con Vaca Muerta, YPF, ¿no? Otro caso muy bueno. Y están rindiendo entre 7 y 8%. Esta curva llegó a rendir 10 el año pasado, ¿no? O sea, también comprimió mucho el riesgo gracias a la mejora macro argentina, ¿no? Básicamente los bonos corporativos absorben también el riesgo soberano, que en su momento era muy alto, ¿no? Así que es también una manera de armar una cartera de bonos corporativos, algo moderadamente conservador en Argentina, con una renta del 7%, 8% anual, lo cual no es nada despreciable. Después tenemos las inversiones en pesos, ¿no? El ganador del año, los pesos, cualquiera que haya colocado pesos todo el año con un dólar que solamente subió 5%, el dólar MEP, ¿no? El dólar libre, el dólar contado con liqui, subió 10% en el año. Tuvimos una inflación acumulada por ahora de 110% aproximadamente, lo cual cualquiera que haya invertido en pesos, sea plazo fijo o las letras, ¿no?, que es lo que a nosotros nos gusta más, nos parece más atractivo, tuvo un rendimiento en dólares descomunal, ¿no? Obviamente expuesto a un riesgo muy grande, ¿no? ¿Quién iba a saber que iba a converger el dólar tan rápido a esta velocidad? Pero bueno, a nosotros nos gusta lo que es la curva de LCAPS, que es el instrumento que utiliza el Tesoro, ¿no?, hoy en día para financiar de corto plazo los pesos. Como tiene superávit el Tesoro, la verdad que no tiene ningún tipo de problema de crédito. ¿Se acuerdan en su momento lo que fue el reperfilamiento, ¿no?, de las letras, que fue ese desastre también que tuvimos en su momento? No vemos ese tipo de riesgo en estos instrumentos. Y hoy en día, bueno, las letras cada vez comprimen más la tasa, ¿no? Porque el Banco Central está bajando la tasa, la bajó esta semana otra vez 3 puntos más, al 32%. Todos estos instrumentos se arbitran, ¿no?, con esa tasa. Y además, bueno, lo que es la desinflación, ¿no?, que estamos viviendo también. Entonces empezamos con rendimiento del 2, 3, entre el 2,5 y 3%, y la parte corta, la más interesante, que está rindiendo 2,9, 3, ¿no?, mensualmente, ¿no? Para el que se quiera colocar en pesos, mejor esta opción que un plazo fijo, que no tenés liquidez, que una caución, ¿no?, que es de muy corto plazo. Así que nos gusta lo que es las LCAPs. Y prestar atención también a las licitaciones, ¿no? Al que le tenga una cuenta en un broker puede participar en licitaciones y en general el gobierno te paga un poquito más, ¿no?, al secundario. Después tenemos lo que es la curva SER, que también nos gusta para aquellos que se quieren colocar en pesos, pero con un poquito más de plazo, ¿no? Que tienen los bonos SER que te cubren de la inflación, básicamente, ¿no? El índice SER depende del IPC, que esta mañana sale el dato de noviembre. Lo que son las expectativas están bajando fuerte, por eso las tasas son positivas, ¿no? A un año, 2 años, tenemos muchos bonos SER, algunos son nuevos, otros ya vienen de otros años emitidos, y están rindiendo entre 8 y 9. Por ejemplo, la parte media de la curva, ¿no?, TX26, TZXM6, todos esos bonos de 2026, fines de 2025, están atractivos. ¿Por qué? Porque te están pagando lo que va a variar el SER, ¿no?, que va a ser a la baja, ¿no? Por supuesto que la inflación a la baja es algo que ya está consensuado en el mercado, mismo para
para el REM, pero además te paga 8 o 9 puntos anuales en pesos, lo cual es una buena tasa también y con cobertura. Después tenemos lo que son los Dollar Link, que estos bonos, la verdad que fueron, nada, cualquiera que haya apostado a una devaluación le fue mal, ¿no? Básicamente hedgean el tipo de cambio oficial. Hoy en día nada más los recomendaríamos para aquel que necesite hedgearse, o sea, para aquel que tiene una importación, por ejemplo, se quiere cubrir el tipo de cambio, no quiere tener ninguna volatilidad. También los futuros es una mejor opción. Pero bueno, sí, tienen tasas positivas también, de evaluación más 8 o 9. Pero ¿qué pasa? El gobierno está muy firme con el crawling del 2% y muy probablemente lo baje, ¿no? En los meses que sigan. Y la última, un poquito de Merval rápido. Y bueno, espectacular este año, ¿no? Estamos en máximo histórico, en 2000, casi $2.100 el índice. Para que sea máximo histórico real, digamos, ajustado por inflación en dólares, deberíamos estar en 2.300, un poquito más. Pero bueno, ¿qué es lo que nos gusta acá? Este gráfico no se ve muy bien, pero bueno, lo que performó mejor, digamos, en Merval, que es bastante heterogéneo, son las empresas de petróleo y gas, ¿no? Asociadas sobre todo con las inversiones de vaca muerta, la expansión productiva, que hoy son 5.000 millones de dólares. Se espera que sea 30.000 millones de dólares, ¿no? La generación de dólares del sector. Así que mucho está volcándose ahí. Nos gustan todas las empresas que tienen cotización en Estados Unidos, también con ADR, ¿no? YPF, Pampa, TGS, Central Puerto. También las empresas de generación energética, ¿no? Que con el tema tarifario está resuelto en Argentina y el gobierno está decidido a no generar ningún tipo de déficit, ¿no? Con el tema subsidios. Así que esas empresas nos gustan. Y después también los bancos, ¿no? Que tuvieron un rally espectacular, o sea, fueron los de mejor rindieron este año, Banco Macro, Banco Francés, que son los que más nos gustan. Pero bueno, está uno más expuesto al riesgo del programa económico, ¿no? Con los bancos es mucho más volátil. Así que con el Merval, una cartera de 3-4 acciones de oil and gas, uno puede subirse, digamos, a este tren. Así que bueno, nos quedamos para algunas preguntas. I will ask you in English because it's easier and you can reply in Spanish. But for me, the most critical point for Milei, of course, Milei has squeezed the peso, has cut the deficit. The peso is now very expensive. And at some point, he has to re-energize the economy, because the economy in Jujuy, Mendoza, Nequén is strong because it has individual drivers. But demand in the economy widely is very low. And people's income has been very squeezed. And obviously, as you say, Argentina's been in recession. It was in recession from the middle, well before the election. But he has to exit. At some point, he has to exit that policy. And for me, it depends on what his ultimate target for inflation is. Does he want inflation like Chile, South Africa, 5%? Does he want inflation at 20%? And when he exits that policy, as you rightly said, will the expectations of people in Argentina immediately be, oh, the peso is 30% weaker, so los huevos en el mercado está 20% más la fin de semana? That's the question. How Milei exits this current position is, for me, the most critical point, and how he reduces the overvaluation of the peso without reigniting inflation expectations. And that's maybe something you have talked about, but I think that's for me the most critical point of all. No, está buenísima la pregunta. Bueno, creo que fuimos los dos, hablamos bastante bien del gobierno en general. Y la pregunta de Richard, yo diría, yo al gobierno le pongo un 9 de 10. Pero el punto que falta para llegar al 10 me preocupa un poco, y ese punto es lo que dijo Richard. Yo tengo dos cosas. Si yo quiero converger a Latinoamérica, necesito finanzas públicas equilibradas. El gobierno lo logró, tiempo récord, increíble. Y necesito régimen cambiario flexible, no dolarizar, no caja de conversión, no tablita cambiaria, que es esto, etc. Con lo cual acá se abren dos caminos. Que el gobierno quiere ir muy rápido a la Latinoamérica linda, que tiene moneda, Perú, Chile, Brasil, ¿está bien? Colombia hasta hace poquito. Y
se apure mucho en bajar la inflación y abuse mucho del ancla cambiaria, de este 2%, como dijo Manu, que después lo va a bajar a 1 posiblemente. Si se enamora de eso, porque si se enamora de eso, y el año que viene pasa, si llega con la inflación bajando, la va a romper en octubre el gobierno, y eso puede ser un peligro, porque se puede enamorar de un régimen muy rígido, cambiario. En cambio, ¿qué puede pensar el gobierno? Bueno, esto es una transición. Decimos que el 2% llegó para quedarse, para crear expectativas, pero en la mesa chica sabemos que en algún momento tenemos que flotar. Y esa flotación, en algún momento la flotación va a traer costos políticos, porque flotar con pocas reservas, aunque el FMI nos dé una mano, puede ser que tengamos volatilidad cambiaria, y eso a Argentina le cuesta. Pero si queremos recibirnos de ir al inflation targeting o a la Latinoamérica ordenada, en algún punto el costo político de la flotación cambiaria hay que pagarlo. Yo creo que no es muy alto. Con disciplina fiscal se puede tener tipo de cambio flexible, obviamente administrado, comprando y vendiendo divisas el central para evitar volatilidad, si está muy alto vender, si está muy bajo recomprar. Obviamente no ser demasiado puristas en los esquemas, pero creo que ese es el gran punto. El gobierno llegó hasta acá. Ahora, ¿para dónde va? ¿Va a ir un dogmatismo a bajar la inflación demasiado rápido, con costo de mediano plazo? ¿O puede pagar algún costo político y arriesgar un poco, que eso es básicamente la flexibilidad cambiaria? Latinoamérica ordenada, todos tienen tipo de cambio flexible, todos tienen meta de inflación que es tipo de cambio flexible, con intervención, porque todos compran divisas o venden. Pero, ¿y cuál es la Latinoamérica que fracasó? Bolivia, a punto de explotar. Bolivia a punto de ir a un 2001 argentino, o peor, está en la puerta. Venezuela. Además de malos gobiernos que tienen esos países, Argentina, esquemas cambiarios rígidos. ¿Está bien? Y lo último, Chile la rompió, le fue en la década del 70, sí, pero tuvo un gran problema en el 82 por un esquema cambiario muy rígido. Ya con reformas liberales. Pero Chile se graduó o empezó a graduarse cuando empezó un poco a dejar que el tipo de cambio encuentre un poquito su equilibrio y no apreciar demasiado rápido la moneda con un boom de commodities o con un boom de confianza como la Argentina. Con lo cual no sé la respuesta, espero que el gobierno vaya más al pragmatismo, aunque eso implique perder algunos puntos en octubre o perder un poco de imagen positiva después de octubre de cara al 2027. ¿Está bien? Y para graduarnos, bueno, al final del día necesitamos que en el 2027, sea Milei, sea el quien fuera, tener un partido de centro-izquierda fiscalmente responsable, como el resto de la región. Bueno, ahora Brasil está se fue un poco para el costado fiscalmente, pero Latinoamérica fue fiscalmente responsable, incluso los partidos de centro-izquierda. Creo que eso le falta a Argentina para terminar de graduarse. Si vendrá un peronismo federal, no sé, Juntos por el Cambio, el que venga con alternancia cuando sea con Milei, que también muestre cierta disciplina fiscal. Creo que eso es lo que le falta a Argentina para ascender a primera A latinoamericana, ¿no? Un poco larga la respuesta, Richard, perdón. Yo tengo dos preguntas relacionadas con el cepo. La primera es si puede ser que el gobierno tenga más miedo de liberar el cepo por miedo a que entren muchos capitales y la moneda se aprecie en vez de depreciarse. Y otra es que si el gobierno espera hasta el 2025 para sacar el cepo para las elecciones, ¿qué tan posible es un escenario de crecimiento de tasas del 5% sin libre entrada de capitales al país? Buenísima, espectacular la pregunta. Yo creo que no tiene miedo a la apreciación. Yo creo que está aprovechando el cepo para comprar estas divisas que creó este mecanismo de blanqueo, emisiones de dólar LEP, liquidación de divisas. Este veranito financiero lo está aprovechando y está bien que lo aproveche. Porque acaba de asumir y tiene que tirar hasta abril, mayo, que entra la gruesa, ¿no? La de trigo ayuda, pero en el margen. Con lo cual, esa es una. Y otra cosa, que el ministro de Economía es un trader, hemos parecido a nosotros, está sentado en una mesa de trading y creo que quiere tener reservas para salir a flotar, o sea, para sacar el cepo. Y sin reservas no creo que quiera salir. Las reservas, como decía Manu, podrían ser un acuerdo del fondo, podría fortalecer reservas. Y por último, nosotros pensamos que no va a haber una fecha de que se saca el cepo. Se sientan los ministros, a partir de mañana no hay cepo, no. Creo que el gobierno va a ir dando algunas regulaciones, todavía no dio casi nada, muy poquito. Sí lo avanzó mucho en la parte importadora, pero le falta más en el cepo financiero. Va a ir tirando algunas de regulaciones y va a ir desarmando a poquito el cepo y va a dejar que el precio un poco descubra su verdadero valor, ¿no? Que el peso descubra su verdadero valor contra el dólar. Pero yo creo que no va a haber un día D, que va a ser paulatino. Y creo que Argentina sí puede crecer, como decís vos, en largo plazo con cepo no, pero sí en el corto plazo. ¿Por qué? Lo que decía Richard, Argentina está estancada en el 2014. O sea, en el 2014 tenemos el mismo PBI per cápita, menos. Mismo PBI, tenemos un PBI per cápita
menor. Involucionamos, increíble lo de Argentina. Eso te deja que hay mucha capacidad instalada, libre. O sea, Argentina puede crecer sin grandes inversiones. Petroquímica, industria, automotriz. O sea, hay muchos sectores de la economía, sacando vaca muerta, que pueden crecer sin grandes inversiones porque quedó mucha utilización de la capacidad instalada libre. ¿Está bien? Con lo cual yo puedo decir que puede. Aparte el 5 es rebote. O sea, tenemos que crecer un 10, un 12 de estos niveles para volver al máximo previo. Sí, o sea, todavía estamos para el rebote. O sea, creo que sí. Ahí yo también agrego la cuestión del cepo, que también coincidimos que va a ser paulatino. Obviamente que el gobierno, seguramente políticamente, va a tener como una presentación, salimos del cepo, ¿no? Para tener ese impulso. Probablemente por eso lo vemos antes de las elecciones más, ¿no? Sería como un driver político que debería utilizarse, ¿no? Pero sí que va a ser paulatino, no se debería sentir porque lo que el gobierno quiere es no quiere volatilidad cambiaria, básicamente. Todo lo está haciendo para mantener esta calma. Bueno, la última pregunta no es de financiera, sino es a lo que nos interesa más a nosotros, que es las inversiones de real estate y con lo que se espera del crédito inmobiliario. Así que sí, ¿cómo ven eso y cómo en la proyección en el real estate? Que nos interesa muchísimo saber. Bueno, voy a responder en parte porque no podemos hablar de lo que no sabemos y lo que saben de real estate son ustedes. Pero quería hacer una cosa. Tasas del 7, si yo compro una buena oficina, me da el 7% en dólares, es un montón. O sea, el 7 en dólares es un montón. La gente agarra una suba y se engolosina con un 20 por la suba de un activo volátil o lo que fuera. Pero el 6,5, a los 10 años, dupliqué el capital. Dos cosas. Es un montón y es un montón de costo dejarlo billete bajo el colchón. Con cuál es la primera lectura. No, si da más de 6,5, buenísimo, pero 6,5 en dólares de una propiedad, una oficina, 7 o de un bono de Pampa, de Vista Energy, de YPF garantizado con exportaciones, 7,5 es un montón. Esa es la primera. Y lo segundo, el crédito a Argentina no existe, ningún tipo de crédito. El crédito sobre el PBI es bajísimo, el menor de Latinoamérica. Para llegar a Chile el crédito a Brasil tienen que multiplicar por 5, para llegar a Chile por más de 10 el crédito. Y parte mucho de eso es por el crédito hipotecario, que hoy es menor al 1,5% del PBI. Tranquilamente Latinoamérica puede tener entre 10 y 15 puntos del PBI de crédito hipotecario, o 10 puntos. O sea, se puede multiplicar por 10 solamente con la estabilidad. Para que haya crédito hay que haya estabilidad, porque el banco que te presta no te puede prestar largo en un escenario de desorden nominal o de mucha inflación, porque el banco se fondea corto. ¿Saben cuánto es el plazo de fondeo de los bancos promedio? 35, 34, 36 días. Con lo cual, si baja la inflación, el crédito hipotecario va a empujar, y yo creo que la demanda de monoambientes, dos ambientes, me parece que naturalmente, o la casita chiquita, ese segmento debería explotar, ¿no? La demanda. A ustedes y gracias por la invitación, un gustazo.